Hola bellezas y sean todas nuevamente bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Lynn y hoy tenemos un tema que nos concierne a todos porque no tienes ni sexo ni edad. Si tú te pregunto, ¿por qué te preocupa la opinión de los demás? Quédate hasta el final del video para aconsejarte qué puedes hacer para que la opinión de otro te valga madre. ¿Por qué a nosotros, los seres humanos, nos importa la opinión de los demás? Las razones son varias. Una de ellas es que queremos agradarles a todo el mundo y buscamos la aprobación de los demás. Dejamos de ser nosotros mismos para agradarles a los demás. Y esto lo hacemos en diferentes escenarios, como por ejemplo, con tu familia, cuando sales con tus amigos, cuando conoces un grupo nuevo de personas por primera vez, en el área laboral y en las redes sociales. Sé realmente que necesitamos sentirnos parte de algo, de una familia, de un grupo de amigos, de un equipo de trabajo. Esto requiere encajar, estar bien, agradar, saber que las demás nos valoran, nos respetan, nos estiman. Cuando sucede así, nos sentimos seguros y protegidos. Y nos pasa a todos. En fin, esto sucede cuando queremos hacerlo todo pensando siempre en el que dirán. Nos comienza a afectar emocionalmente y no nos hace sentirnos libres, porque creas a una persona que realmente no existe. Escuchar la opinión que tienen los demás hacia nosotros puede ser interesante, porque nos permite ver otro punto de vista, pero muchas veces tenemos virtudes que otros ven, pero nosotros mismos no las vemos. Pero ¿de quiénes debemos aceptar opiniones? Obviamente de tu familia cercana, pero no de todas. De tus amigos cercanos, pero de los que tienen actitud positiva, de esos que te suman, no te restan. Si tienes pareja, también la opinión es aceptable, pero si es una pareja tóxica, ya en ese caso hay que salir de esa relación. Pero mira, ya, tú no vas a estar pendiente de la opinión del vecino, de alguien que acabas de conocer, de una persona conocida o de alguien que ni conoces, que dijo algo negativo de ti por las redes sociales. La opinión que vale es de las personas importantes en tu vida que le suman a tu felicidad. ¿Cuánto te preocupa la opinión de los demás? Repito, ¿cuánto te preocupa la opinión de los demás? No siempre resulta fácil aceptar que nos dejamos llevar por la opinión de otros, porque nos queremos ver como personas muy seguras e independientes. Y esto nos lleva a veces a negar nuestras debilidades, pero hay ciertas señales de comportamiento que nos hacen ver que le damos demasiada importancia a la opinión de los demás. Eres muy complaciente. Ayudar a los demás, dar, compartir y recibir es un acto de bondad que ayuda a forjar los vínculos humanos, pero desvivirte por los demás y querer complacer a todo el mundo y olvidarte de ti no es lo justo. No es sano estar pendiente a las necesidades de otros para satisfacerlos. Cuando ocurre esto, no estás actuando en un modo de generosidad, lo estás haciendo de un modo de aceptación. Haces las cosas para que te quieran y ser aceptado. Y tienes temor en decir no, por el miedo al que dirán. ¿Quién te aprecia? Lo hará por quien eres, no por lo sumiso que lo demuestre. No necesitamos complacer a todo el mundo para ser aceptado. Tienes derecho a negarte y a ponerte primero. Y vamos a practicar hoy la palabra no. Vamos a decirla.
No, no, no y no. ¿Ok? N-O, no. Ok, vas a empezar a practicar eso en tu espejo. Vamos a decir en inglés. No. No, 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 no. N-O, no. Es la misma cosa. Diga no. Cuando uno quiere hacer algo y ni lo siente de corazón, diga que no. Nada va a perder. La gente la va a respetar. Alardeas constantemente. Es espectacular alegrarte de tu éxito y compartirlo con tus seres queridos. Pero aprovechar cualquier mínima situación para alardear tus logros y ponerte por encima de los demás. Demuestras que necesitas la aprobación externa porque no tienes la tuya propia. Al hacerlo, probablemente impresionarás a los demás, pero no es una forma positiva. Tu estado de ánimo depende de los demás. Te sientes energético, feliz, cuando los demás te tratan con cariño, pero te enojas exageradamente cuando alguien tiene una crítica. Cuando esto pasa, significa que estás dejando que tu estado de ánimo dependa de otra persona. Esto sucede mucho con las personas que trabajamos, me incluyo en restaurantes, especialmente los meseros. Todos los días nos toca atender a diferentes personas con diferentes actitudes y estados de ánimo. Y muchas veces hay personas irrespetuosas que nos faltan el respeto. Y hay unas ocasiones que los mismos meseros entre nosotros decimos, la persona de la mesa X me acaba de dañar el día. Ajá. Si esto te sucede, ya estás dejando que otra persona tome el control sobre tu estado interno. Y esto no lo debes permitir porque tú no conoces a esa persona y no sabes ni cuándo la vas a volver a ver. Tus decisiones no son tuyas. Si te sientes inseguro e incapaz de decidir por ti mismo, si requieres el exceso de consejo y perspectiva de otros, necesitas trabajar con tu autoestima. Recuerda que la vida es tuya. Eres tú quien la va a vivir y tomar las consecuencias de cualquier decisión. No decidas en base a lo que quieran los demás. Sigue tu corazón, todas las decisiones que sean las que te convengan a ti, no a los demás. ¿Y qué debemos hacer para que la opinión nos empiece a valer madre o para que te valga madre la opinión? Cambia tus creencias. Escuchamos siempre de nuestros familiares diciendo, no hagas eso, ¿qué dirán los vecinos? También tengo otra que mi madre usa mucho, que me decía, que la gente va a pensar de ti con ese carro todo sucio. No grites, que te van a oír. Eso hace que uno crezca aprendiendo, tener en cuenta la opinión de otros. Si desde ahora tú cortas esa idea y empiezas a priorizar, tu experiencia será distinta. Obsérvate a ti misma. Que cada vez que tú vayas a hacer algo, piensa si te sientes en la obligación de hacerlo y te causa tensión o lo haces porque te da satisfacción y felicidad. Quiero darte un ejemplo. A mí no me gustan los baby shower. Para yo ir a uno se necesita mucho. Tampoco me gustan los cumpleaños de niños. Y cuando me invitan, soy muy sincera y le digo, gracias por la invitación, la aprecio, pero no me gustan los cumpleaños de niños. Y para sentirme incómoda y tener mala cara, mejor no voy. Y las personas cercanas a mí siempre me comprenden y me dicen que les gusta mi sinceridad y yo siempre digo, prefiero decirte de una vez que no voy a ir por la razón que es, que decirte que voy y nunca llego. Y lo digo porque muchas veces en años pasados en mi vida iba porque me sentía obligada, porque era un familiar o algo así, pero ya ahora, como he empezado a vivir de que me vale madre, ya yo estoy bien sincera y te digo que para tener mala cara, mejor no llego. Comprende que no le vas a agradar a todo el mundo. No somos un billete de 100. Si alguien no se va contigo, no importa. Hay billones de personas en este mundo. ¿Qué puede ser que encuentres a alguien? Sé tú mismo. Cuando no eres tú mismo, te estás traicionando a ti mismo. Eso te hace libre y además genuino. Si a alguien no le gusta que seas tú mismo, pues esa persona ni la tengas al lado tuyo.
Ten muy claro que tú eres quien crea tus emociones, nadie más. El daño no está en las palabras que usan contra ti, sino en cómo la interpretamos. No des credibilidad a la crítica de estas personas. Su propia inseguridad les hace ser más críticos, más subjetivos, más destructivos y tóxicos. Su opinión realmente no cuenta, porque no buscan tu bien, sino el de ellos. Confía en ti. Si tienes una buena autoestima, sabes quién eres. No necesitas buscar la aprobación fuera. Confía en lo que vale. Acepta que la gente tiene pensamientos distintos, pero sin darle valor al comentario. Puede que para algunos tu trabajo no sea creativo, brillante o lo bueno que a ti te parece. Puede ser, y es que todos somos distintos. Puede que lo estén valorando alta a alguien excesivamente perfeccionista y al que nunca le va a parecer nada bien. Si la gente critica tu manera de vestir, usted le pregunta, ¿tú me compraste la ropa? No. Pues yo me siento a gusto así. Si no te gusta, no me mires. Nadie te paga las cuentas a usted. Y nadie tiene el derecho a dar opinión cuando tú no la pides. Nadie tiene el derecho a decidir por tu vida porque tú eres el único dueño de ella. No te traiciones a ti misma por agradarle a otro. Es agotador y drenante vivir de la opinión de los demás. Cuando eres tú misma, la gente lo va a percibir, te acepta y lo valoran porque perciben una chispa en ti que agrada. Recuerda, tú no vives con la gente. Que te valga madre lo que piensen los demás. Al final del día, es tu vida y no la de ellos. Sé feliz y para la mierda la opinión de los demás. Si te gustó este video, dale like, subscribe, compártelo en las redes sociales con tus amistades y no olvides tocar el botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que publico todos los miércoles a las 12 del mediodía. Y también no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Chat with Lynn. Y recuerda, cabeza en alto, eres maravillosa, solo tienes que creer en ti misma. Nos vemos en el próximo video. Bye.